Doctor Páez, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Confiamos en usted para que nos ilumine sobre todos estos asuntos y muchos otros que seguro que abordará. El profesor Mehdi Páez cursó estudios de medicina en la Universidad de Zaragoza y se especializó en psiquiatría en la Universidad de Burdeos. Ha ejercido diversos cargos, como los de profesor titular de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Rabat, jefe del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la misma Facultad de Medicina de Rabat, director del Hospital Psiquiátrico Universitario Ar-Rasi de Rabat Saleh, asesor en salud mental en numerosas instituciones nacionales e internacionales, etcétera, etcétera. Además, ha contribuido decisivamente al desarrollo de la psiquiatría en Marruecos. Ha sido miembro fundador y presidente durante años de la Sociedad Marroquí de Psiquiatría y ha recibido numerosas distinciones a lo largo de su ya larga trayectoria profesional. Durante la charla podrán ustedes enviar preguntas a través del chat de esta plataforma de Zoom y al final Merin Bennis hará una selección de 4 o 5 preguntas, porque no tendremos tiempo a más, para planteárselas al doctor. Este acto, que como digo, hacemos en Zoom, a través de la plataforma Zoom, pero que emiten también por Facebook los otros 8 centros del Instituto Cervantes en el Magreb, que son los de Casablanca, Fez, Marrakech, Tánger, Tetuán, Argel, Orán y Túnez. Y dentro de una semana podrán encontrar la grabación ya editada en YouTube. Como siempre, el acto se puede seguir en español o también en interpretación simultánea al árabe. Así que, doctor Páez, cuando usted quiera, quedamos en sus manos, en sus sabias manos, para que nos ilustre sobre las consecuencias psicológicas de la COVID. Ya, muchas gracias. Un segundo que voy a intentar hacer una cosa. Así, ya. Pues ante todo quisiera agradecer a José María Martínez, director del Instituto Cervantes de Rabat, su amable invitación a participar en este ciclo de conferencias. Efectivamente, el impacto psicológico del COVID-19 es evidente en esta pandemia. A ver, veo que no pasa. Normalmente, no sé qué pasa. Ya lo veo. Se había bloqueado la... Decía que es evidente que hay un impacto psicológico porque el COVID-19 constituye una amenaza real para la integridad de las personas. Solamente hay que ver las cifras. Al día de hoy hay casi 60 millones de casos en el mundo, casi 1,5 millones de muertes con relación con el COVID. En España hay también casi 1,5 millones de casos de contagios y miles de muertos, y en Marruecos pues también pasa lo mismo. No hay ningún país que no tenga este problema. Esta pandemia, este coronavirus del 2019 ha generado consecuencias, como se ha dicho a lo largo de estas conferencias, muy importantes, tanto en la salud como en la economía, y prácticamente ha perturbado el conjunto de nuestras actividades, nuestro modo de vida. Además, es una amenaza, decía que era una amenaza un poco particular, porque hay amenazas que son graves, que son importantes, pero tienen la particularidad de ser limitadas en el tiempo. Por ejemplo, una catástrofe aérea, un tsunami, un temblor de tierra. O sea, hay catástrofes importantes, hay reacciones importantes, tanto materiales como somáticas, como psíquicas. Y luego hay un tiempo de recuperación, de equilibrio y de regeneración, cosa que con esta pandemia no existe. ¿Por qué? Pues porque, por definición, el virus es invisible, es imprevisible. Vemos que hace unos meses, por ejemplo, el virus estaba muy lejos. En los últimos tiempos, pues vemos que hay gente cercana a nosotros mismos. Cualquier persona puede estar contagiada y es una amenaza permanente. Eso es lo que es un punto importante para saber cómo pasan los problemas psicológicos. Entonces, como decía el director de Cervantes, pues claro, impacto psicológico ha tenido, pero ¿qué tipo de impacto? ¿Qué intensidad? ¿Qué tipo de reacciones psíquicas han sido más frecuentes?
cómo hemos reaccionado, cómo se ha tolerado las diferentes reacciones obligaciones frente a esta pandemia, cómo se puede prevenir. Como decía el señor director, es un tema muy complejo, polifacético, y tomaría mucho tiempo pues, abordarlo de una forma con profundidad. Por eso voy a dar una visión de conjunto y luego me imagino que en el transcurso de la charla, pues de la discusión sobre todo, volver sobre puntos que quizás no haya abordado o que haya abordado de una forma, digamos, más, digamos, más superficial. Todo lo que sabemos actualmente, por supuesto, con lo que concierne al impacto psicológico, viene de nuestro conocimiento, de toda la abundante literatura científica de lo que ha pasado con las anteriores pandemias y también trabajos actuales que se han hecho sobre la pandemia actual. Yo me acuerdo que un mes después del principio de la pandemia me pidieron dar una conferencia para colegas. Y cuando fui a buscar un motor de investigación, pues encontré que había 6 o 7 trabajos sobre este tema, el impacto psicológico. Hablo pues un mes después de la pandemia. Actualmente no es que haya miles, pero ya hay 300 y dentro de poco habrá más. Y luego, por supuesto, está nuestra práctica cotidiana. Entonces, antes de entrar al detalle sobre el tipo de reacciones psicológicas que se pueden tener, es intentar decir un poco pues, cuáles son los factores, las causas que contribuyen a la aparición de secuelas psicológicas. Por supuesto está la amenaza y el temor al virus, que es muy importante. O sea, normalmente vivimos tranquilamente, no pensamos ni en la enfermedad, ni la muerte, ni complicaciones, y para nosotros es un estado normal. Pero aquí estamos en un estado de amenaza y, gracias a Dios, pues nuestras capacidades de adaptación nos permiten no pensar todo el tiempo, pero la amenaza está ahí. Y una amenaza constituye un cambio de nuestra homeostasis psicológica y fisiológica, ¿no? Y luego también está la toxicidad directa del virus. Hemos sabido que el virus puede tener una toxicidad en los casos graves de gente enfermos de COVID. Está también la perturbación importante de nuestro modo de vida y de nuestras costumbres, sobre todo los ritmos biológicos. Los relojes biológicos son esenciales para el equilibrio psicológico y somático, sobre todo la alteración, vigilia, sueño, ritmos de comida y tal, y no solamente los relojes biológicos, sino también acontecimientos sociales, gente que se va a casar o gente que pierde familiares y no puede estar en un entierro. O sea que ha supuesto un impacto muy importante en nuestro modo de vida. El confinamiento también tiene unas consecuencias también muy importantes, como cada uno que ha vivido el confinamiento con la distanciación física y sobre todo social, pues es un factor importante. Y eso nos lleva a un sentimiento de vulnerabilidad, de impotencia, de estrés, de frustraciones, de decepciones, pérdidas simbólicas, o sea, ver un poco, pues, y hay gente que le falta apoyo social y hay bastante gente que tiene una incertidumbre económica y eso, por supuesto, pues va a contribuir a crear pues, una reacción psicológica más importante. Cuando hablamos de consecuencias psicológicas, ya sean frecuentes, menos frecuentes o a largo plazo, por supuesto las consecuencias no son las mismas para el conjunto de las personas. Hay muchos casos particulares, pero podemos sistematizar 3 grandes grupos en los cuales podemos estudiar estas consecuencias psicológicas. Está la población general, que vive el problema, como todo el mundo, pues cada uno con sus características, su especificidad. Y luego está un grupo particular, que es el personal sanitario, y en particular es el personal sanitario que está en el frente, en contacto directo con gente que tiene el COVID. Y luego está un grupo que es mucho más vulnerable, que es el grupo de las personas que han sufrido las formas graves de COVID. Porque, como seguramente habrán escuchado en las precedentes
conferencias, pues el COVID no afecta de la misma forma somáticamente a todo el mundo. Hay gente que es asintomática, otras que tienen síntomas atenuados y otros que tienen síntomas muy graves. Pero ya sea para la población general o para el personal sanitario o para los enfermos graves de COVID, los síntomas más frecuentes es sobre todo la ansiedad y la depresión. Y hay que decir que son los síntomas más frecuentes en medicina, y no en medicina de psiquiatría, sino en medicina general. El pan cotidiano, la mayor parte de los médicos, es síntomas detrás de los cuales está la ansiedad o la depresión. Pero aquí, por supuesto, son los síntomas más frecuentes que se ha referido en todos los estudios o los enfermos que vemos en nuestra práctica cotidiana. Esta ansiedad puede manifestarse de una forma psicológica, como una tensión, un malestar, una inquietud, una espera negativa, como si una catástrofe va a pasar, un trastorno del sueño, o también puede manifestarse por una expresión somática como taquicardia, palpitaciones, opresión torácica, sensación de ahogo, fatiga general, estrés, o también otro síntoma muy frecuente es la depresión. La depresión que puede comenzar con un sentimiento de hastío, de falta de ganas, de decaimiento, de sensación de tener dificultades para concentrarse o para poder tener una agudeza intelectual, y también por irritabilidad. La irritabilidad a veces puede manifestarse por agresividad, y no es por casualidad que en esta pandemia, en los estudios que se han hecho, ya sea en China, en otros sitios del planeta, en Marruecos, se hizo un estudio en abril, creo, y apareció que el 30% de los encuestados han tenido problemas de pareja, conflictos de pareja. Y por supuesto, eso se da por diferentes causas, por los antecedentes, por la forma de ser cada uno, pero por supuesto también بطبيعة الحال ما وقع بالنسبة للجائحة por el confinamiento, por el hecho a lo mejor de estar frente a frente, parejas que en condiciones normales se soportaban y tal, y entonces podemos ver estos síntomas a través de, con diferentes caras, ¿no? Entonces podemos decir que la ansiedad y la depresión, las estadísticas muestran que, según, porque si preguntamos a alguien, ¿usted ha tenido ansiedad algún día? Pues ¿quién no ha tenido ansiedad? Ahora, no es lo mismo una ansiedad de cierta intensidad que una ligera intensidad. Por eso, las cifras de los diferentes estudios son muy variables. La ansiedad en la población general va entre el 20% de la población y el 60% de la población. La depresión, lo mismo. Estos síntomas son mucho más frecuentes en el personal sanitario que está con el COVID, así como la gente que ha padecido el COVID. Y la depresión, lo mismo. Vemos ahora cuáles son las consecuencias psicológicas menos frecuentes, pero que aparecen, y sobre todo en el grupo que ha padecido el COVID de una forma más intensa. Son síntomas que vemos más frecuentemente en gente como el personal sanitario o personas que han sufrido el COVID, y son trastornos ansiosos más estructurados, ¿no? Como fobias, obsesiones, ataques de pánico, es decir, que gente que no tenía ningún problema psicológico particular y de repente tiene miedo a estar solo, o sea, lo que llama una claustrofobia, una fobia de los espacios abiertos, agorafobia, o empezar a tener ideas que no puede desembarazarse las ideas, que le están atacando durante todo el día, o sea, o pensamientos desagradables sin que pueda liberar su pensamiento, o que lo obligan a hacer conductas rituales,
o ataques de angustia de repente, el sentimiento de que el mundo se va a parar, de que uno va a morir o que va a perder el control, o también estrés agudo, es decir, ya es una patología más específica, es decir, reminiscencias de un trauma importante y pensar en el trauma, por ejemplo, aquí en lo que has sufrido con el COVID durante todo el día, o tener pesadillas con el COVID, o este trastorno puede aparecer el primer mes o puede aparecer más tarde, con intensidad. También depresiones severas, gente que bebía normalmente, o sea, eso de normalmente es una cosa muy personal, pero digamos gente que bebía o que no bebía o que no tenía adicciones de conducta, pues con el COVID pues o empieza a beber más o a fumar más o a utilizar otros productos o a tener, digamos, adicciones que son de comportamiento, pues como estar todo el rato pegado a pantallas, y eso se ha remarcado mucho también como reacciones psicológicas que son menos frecuentes, pero que han aumentado con la pandemia. Lo mismo, reacciones psicóticas mucho menos importantes, y también hay trastornos de la personalidad, afecciones no psiquiátricas como confusiones mentales, psicosis y tal, pero menos frecuente, ¿no? A más largo plazo, claro, estamos ahora en un plazo que no es ni medio ni largo, pero en fin, ahora cada semana vemos en los medios un cuadro clínico descrito, pues hablamos de insensibilidad psíquica, de brain fog, o sea, ahora dice, sí, hay un cerebro brumoso y claro, son consecuencias que pueden asociarse el gran cansancio, el burnout, la insensibilidad, el cerebro brumoso, es el hecho de que algunas personas tienen una fatiga psíquica y tienen una disminución de la agudeza mental y una disminución de la fuerza mental y una falta de concentración. Es como si una ligera niebla que envuelve la cabeza y, claro, eso puede tener un origen muy diverso o complicado. Puede haber factores psicológicos, factores fisiológicos, patológicos, tóxicos de mucha naturaleza, ¿no? Y también vemos que ha habido actitudes de la mayor parte de la gente de aceptar esta situación y adaptarse, pero también ha habido gente que se rebela sabiendo que se trata de una situación particular, pero no acepta las obligaciones o los consejos que se dan para este tipo de problemática, y luego hay gente que ha negado o que piensa que se trata de una instrumentalización de la gente por motivos diversos. Claro, eso ya es, aquí hay toda una reflexión, puede esto ser tema ya de charlas, simplemente cualquier tema de los que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, ahora vemos la siguiente. Quería hacer un inciso para decir que dentro de las reacciones psicológicas, un factor importante es el estrés. El estrés no es una carga que subimos, es una reacción frente a una amenaza o una carga. Es nuestra reacción psicológica en frente a un problema. Y ese problema, por supuesto, y el estrés es proporcional al problema, normalmente, a no ser que sea una reacción patológica. Hay gente que no se estresa por nada. Hay gente que tiene a lo mejor un examen dentro de un mes y empieza a estresarse. Hay gente que se estresa a principio de curso. Hay otros que se estresan casi 2 horas antes. Pero en general, el estrés es una cosa muy positiva que nos permite hacer frente a un peligro, a una amenaza, ¿no? Es como ponerse en zafarrancho de combate frente a una amenaza, ¿no? Ya puede ser real o puede ser fantasmática o imaginaria, ¿no? Y el problema del estrés es que tiene que ser proporcional al problema y limitado en el tiempo. Yo, por ejemplo, tengo miedo de coger el COVID. Bueno, pues llega un momento que digo, bueno, pues mira, si hago esto, si
tomo todos los consejos de prevención que dice todo el mundo. Si pongo la mascarilla, si me lavo las manos, si guardo la distancia, si hago esto y tal, pues bueno, tengo un... Y en ese momento pues, ya no estoy en situación de estrés y paso a una situación normal. El problema del estrés es que cuando no hay una respuesta inmediata, sino que la persona sigue en estado de estrés, entonces llega un momento en que agota todas esas potencialidades que eran positivas para hacer frente a una amenaza concreta y limitada en el tiempo, y entonces ya empieza a haber un desbarajuste total a nivel endocrino, a nivel neurológico, a nivel inmunitario, y un estrés prolongado puede favorecer inflamaciones, puede disminuir la inmunidad y crear bastantes problemas. Por eso es una cosa importante a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los factores que van a determinar la intensidad de las reacciones ante el estrés? Bueno, ya lo he comentado al principio, ¿no? La relación con el COVID. No es lo mismo, por ejemplo, pues estar aislado en un oasis, no ver a nadie, que estar en una UCI viendo pues, gente con COVID complicados todos los días. El tipo de personalidad cuenta mucho. Hay personas tranquilas, otras ansiosas, y son personalidades normales. Las capacidades y habilidades de reacción y de adaptación. Hay gente que es optimista y no porque sea, pues que no vea las cosas de una forma objetiva, sino que por naturaleza tiene lo que se llama actualmente herramientas que le permiten afrontar o hacer frente a una situación de una forma adaptada y coherente y resolver el problema. Bueno, y eso es importantísimo, es lo que se llama ahora, que está muy de moda, que se llama la resiliencia. Por supuesto, el estado de salud física, los antecedentes psiquiátricos, la edad, el estado civil. No es lo mismo, por ejemplo, ser recién casado y confinado y entenderse bien con su pareja que una persona, pues a lo mejor que sea claustrofóbica y soltero y solo, ¿no? La situación social y económica importantísima. Eso contribuye también al estrés y a la reacción psicológica, la posibilidad o no de acceso a los cuidados sanitarios, la calidad de la información disponible, la pertenencia o no a grupos vulnerables, ¿no? Ahora, otro punto que se plantea es cómo hacer frente, cómo prevenir, cómo atenuar, cómo llevar, cómo afrontar estas reacciones psicológicas negativas. Por supuesto, las medidas preventivas y tratamiento de las consecuencias psicológicas dependerán de las particularidades y necesidades de cada grupo o individuo de la población. Ya hemos dicho que hay 3 grupos diana, como se dice ahora: la población general, personal sanitario y los enfermos afectados por el COVID. Voy a extenderme más con la población general. Hay 3 factores que son muy simples, pero de difícil aplicación, que reducen en gran medida el impacto psicológico negativo para la mayoría de la población. Y eso se ha demostrado en muchísimos países, y hay estudios en pandemias anteriores y actuales que informan que una persona que tenga una información regular, clara, concisa, objetiva y coherente del estado de la pandemia y de las medidas preventivas que hay que adoptar, es un elemento importante para disminuir el estrés. Por supuesto, es una cosa clara para adaptar, pero desgraciadamente en muchos países, o hay países en que optan por estrategias diferentes. Hay países muy importantes en el mundo que dicen, no, eso de la mascarilla no sirve para nada. Bueno, hay países en que la población, por tradición, por cultura, los responsables a nivel nacional dicen, aconsejamos esto, y sin hacerlo obligatorio, ni con multas ni nada, pues la mayor parte de la población lo aplica, ¿no? Y hay otros países pues, en que se hace de una forma obligatoria, ¿no? Pero lo importante es llegar, o sea, si se puede llegar a dar una información
objetiva y transparente, la gente se puede equivocar, pero la gente lo puede aceptar la equivocación, porque claro, si se trata de un fenómeno sobre el cual no se conoce mucho, quizás la estrategia preventiva puede cambiar con el tiempo. Pero es importante informar a la gente, porque la gente entiende, la gente comprende, y la gente es adulta en general y participa si se le da la importancia que merece, es decir, que tome una actitud en función de unos criterios y no de obligaciones, ¿no? Y luego un apoyo social y afectivo y, por supuesto, un apoyo económico en caso de necesidad. Y eso es importantísimo, porque una persona en estado de estrés psicológico, en estado de dificultad psicológica y en quiebra económica es una catástrofe. Por eso, en la mayor parte de los países occidentales, pues han puesto en marcha pues, políticas más o menos efectivas para que disminuir un poco, disminuir en la medida de lo posible las dificultades económicas, ¿no? En España se han hecho, en Francia lo mismo, en Marruecos de una forma diferente, pues con los pocos medios que hay también, desde el primer momento, al mismo tiempo que han tomado todas las medidas sanitarias, también se ha adoptado un plan de protección económica para los que están en una situación económica precaria, y eso es muy importante, ¿no? Otra actividad, otra medida que es muy importante para la población general, para prevenir, es el counseling, ¿no? Que está muy de moda actualmente, que es el asesoramiento y orientación. ¿Por qué? Pues porque, por supuesto, no se puede dedicar, por ejemplo, psicólogos, psiquiatras al conjunto de la población, y además no está indicado. No hay que medicalizar o psiquiatrizar la vida normal. Hay muchos problemas de sanidad y de modos de vida que se pueden solventar, aliviar, mejorar simplemente con asesoramiento y orientación. Es decir, personas que se les hace una formación que no cuesta mucho, de corta duración, y personas que pueden ayudar a la gente a usar sus capacidades y habilidades de adaptación para recuperar el control de su vida y su capacidad de iniciativa. Y por otro lado, una persona que aconseja, una persona que permite a otra persona hablar en una situación ya de consejos y no estar en situación de enfermo, que es una situación de regresión psicológica, pues eso le permite tener mejor autoestima, y actualmente en la mayor parte de los países se ha desarrollado pues, todo lo que se llama líneas verdes, teléfonos gratuitos, teléfono de la esperanza, y eso es muy importante, el poder tener esa posibilidad para que la gente, sin desplazarse a los hospitales, sin hablar con sus médicos y tal, que tengan información y que puedan discutir, hablar de sus dificultades y tener asesoramiento y orientación, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer pues, estas estructuras o estas personas formadas para asesorar y orientar? Pues informar de la situación y ayudar a estar bien informado, porque ese es un problema muy grave. Se ha visto que hay muchas falsas noticias, muchas contraindicaciones, y eso es fatal para digamos, el equilibrio psicológico, y sobre todo si son personas ansiosas, porque si por la mañana se oye una cosa y por la tarde otra, o como ahora todo el mundo está conectado, todo el mundo recibe a lo mejor informaciones contradictorias, pues eso solamente puede aumentar la desazón y la angustia, ¿no? Por eso es importante el poder tener lugares o sitios creíbles y que tengan la confianza de la gente para que tengan una información objetiva y que les pueda satisfacer. Informar igualmente las medidas preventivas para evitar el contagio, insistir sobre la necesidad
de conservar en la medida de lo posible la rutina cotidiana, una buena higiene de vida, sobre todo el ciclo vigilia-sueño, las comidas, la actividad física, la apariencia personal, proponer actividades para evitar o aligerar el aburrimiento, un uso moderado de los medios audiovisuales, el favorecer el contacto social, la distanciación física no implica distanciación social. Hay gente que está hablando actualmente mucho más que antes del confinamiento, claro, todo eso es cuestión de medida, de dosis, informar también que todo el mundo sepa, y eso es importantísimo también, qué es lo que tiene que hacer uno si tiene algún problema, y en particular un problema de salud, una temperatura, una fiebre, un síntoma, qué hacer, a qué teléfono llamar, a qué servicio, o si tiene problemas sociales o económicas, a qué administraciones, y eso es muy importante, ¿no? Como decía, hay varios grupos que pueden tener una atención particular. He hablado de la población general, no voy a extender sobre todos estos grupos. Por supuesto, los niños tienen unas características particulares, los adolescentes también. No es lo mismo ser un adulto joven que una persona más mayor. Simplemente encojamos una persona mayor, normalmente ya tiene su estatuto social, ya tiene su vida más o menos encarrilada. Un joven adulto que termina los estudios o que está terminando y se encuentra con la pandemia, pues la problemática es diferente. El personal sanitario, por supuesto, que vive una tensión y unas condiciones de trabajo que son muy estresantes y que son un factor de provocar pues, reacciones psicológicas mucho más importantes. Los afectados por el COVID igualmente, y por supuesto hablo de las formas graves de COVID. No es lo mismo ser asintomático o tener fiebre durante unos días y luego estar más o menos bien, que estar en el coma con complicaciones gravísimas, ya sea pulmonares, cardíacas, cerebrales. Otra categoría particular son los pacientes con enfermedades psiquiátricas, también los adictos y, por supuesto, también las personas en situación social precaria. Bueno, yo creo que he dado una visión de conjunto de las reacciones, de la problemática. Para concluir, primero por un punto positivo, que a pesar de todas las dificultades, a pesar de las amenazas, la pandemia, hay que decir que en general las personas son fuertes y disponen de una capacidad de adaptación muy importante y que tienen las habilidades necesarias para hacer frente a los problemas que plantea la vida. O sea, es decir, que tenemos una capacidad de adaptación muy importante. Y sobre todo, baste con que se ayude un poquito a las personas para que puedan salir adelante, ya sea psicológicamente o económicamente. El segundo punto que quería compartir y que aparece, que nos muestra de una forma con gran evidencia esta pandemia, es que la salud mental y la salud en general no depende únicamente de los médicos, sino que concierne todo el mundo. O sea, el medio donde vivimos, el mundo donde vivimos, tal como está organizado el mundo actual, hay tanta interdependencia y tanto condicionamiento que el medio limitado, es decir, en la sociedad donde vivimos o en el mundo donde vivimos, tiene una gran influencia sobre nuestra salud. Y eso cada vez es más evidente. Y tercer punto quería compartir para terminar ya esta charla, es esta pandemia pone en evidencia otro punto que es importante y es la necesidad que tenemos de un nuevo proyecto de sociedad, un nuevo proyecto de sociedad que ha cuadrar la ecuación siguiente, ¿no? Una sociedad que sea capaz de garantizar
las libertades fundamentales individuales, la creatividad, la innovación, el espíritu libre de empresa, una sanidad y educación generalizadas de calidad y con una seguridad para las personas, empezando por la seguridad alimentaria, en un entorno óptimo y sostenible. Y yo creo que si estamos viviendo en un periodo en el cual una pareja de científicos alemanes de origen turco han podido, al cabo de unos meses, con la ayuda de otros colaboradores, poner en marcha una vacuna para hacer frente a esta pandemia, hay suficiente materia gris como para que podamos hacer posible este proyecto de sociedad. Y ahí termino y agradezco la atención y estoy a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Y antes de, siempre digo que el moderador tiene el privilegio de hacer la primera o las primeras preguntas, no, tampoco puede abusar porque hay otras personas interesadas en preguntarle cosas. Yo me inclinaría por una sola, muy sencilla, y creo que es algo que todos hemos ido comprobando día a día. Y es que hay personas que se han contagiado y que tienen sentimientos, no sé si de vergüenza o de culpa por haberles pasado esto. Y que yo creo que eso contribuye aún más a agravar su situación, ¿no? No sé, ya digo, esto es pura observación con las personas con las que uno se desarrolla, pero ¿cree usted o tiene usted datos de que este sentimiento está generalizado? Y por otra parte, ¿qué se podría hacer para evitarlo? ¿Qué se podría hacer para convencer a una persona? Decir, mire, no, usted no es culpable absolutamente de nada. Aquí hay otra cosa. Sí, bueno, le agradezco la pregunta porque es un punto importante. Es verdad que se ha comentado y a veces se consideran personas estigmatizadas, como si tuvieran una especie de pecado o que algo que sea vergonzoso de mostrar. Bueno, yo creo que eso pasa con muchas enfermedades, unas más que otras. En general, en la práctica cotidiana y en la literatura científica, no es una reacción muy frecuente. Es una reacción que se ha visto más con la gente que ha estado hospitalizada por formas graves del COVID y que luego vuelven a su entorno habitual y entonces, claro, la gente lo ve como un peligro, ¿no? O sea, como una cosa, como si estuviera, como un estigma social. Pero es verdad que hay mucha gente que piensa que no ha hecho lo debido o que tenía que haber tomado más precauciones, pero es una reacción que se ha señalado, pero que no es muy frecuente. Entonces, por supuesto, pues hay que interiorizar que somos seres humanos y que cualquier persona no somos vulnerables, hay que aceptar su condición humana y decir que cualquier persona pues, puede caer enfermo del día a la mañana. Y vemos que ha habido jefes de Estado, ha habido primeros ministros, ha habido personas de todo tipo pues, que han tenido la enfermedad y que han salido adelante. Entonces hay que tomar ejemplo y ver que, en fin, que no es una culpa de nadie y que lo más importante es salir del problema y luchar para poder, digamos, tomar mejores medidas y hacer lo máximo para salir del problema. Uh-huh. Una segunda pregunta muy rápida, casi personal, pero hecha de forma impersonal, y me explico. ¿En qué porcentaje ha aumentado, qué porcentaje, mejor dicho, del número de pacientes relacionados con problemas ocasionados por la COVID? ¿Qué porcentaje de los últimos meses, en los últimos 9 meses, ha tenido usted es de ese tipo de pacientes? La verdad, es muy difícil. O sea, científicamente no se puede afirmar a partir de una práctica médica cotidiana, ¿no? O sea, ya sabe que actualmente para poder decir algo científico,
tiene que ser pues estudios con una metodología, un protocolo y tal. Pero yo creo que la práctica cotidiana es un indicador. Yo no tengo la sensación de que ha habido una influencia masiva de gente que venga a decir que estoy abrumada o que estoy ansiosa o deprimida por el COVID. No ha habido un fenómeno de rush, así de repente que venga una afluencia como una ola de... No. Y también he participado en teléfonos, digamos, gratuitos para asesorar o para informar a la gente, ya sea de una forma en asociaciones profesionales u otros, y para mi gran sorpresa también, siendo números que se han distribuido a ciertos sectores de la población, tampoco ha habido... Eso es positivo, quiere decir que la gente tiene una capacidad de reacción y de adaptación importante. Por supuesto, he visto, por ejemplo, lo que más he notado es que el grupo de pacientes psiquiátricos, pues las personalidades ansiosas que ya estaban tratadas o que estaban estabilizadas o que estaban mejoradas, pues con esta pandemia, pues alguno que otro ha hecho una recaída. Pero, en fin, no ha habido esa marea de decir, bueno, pues pasamos de 5 enfermos al día a 20 y de los 20, 15 viene el COVID. Y eso es un hecho positivo, eso quiere decir que la gente resiste, que ha habido buena información, que la gente ha tenido aptitudes, habilidades y herramientas para poder adaptarse y hacer frente, y eso para mí es muy positivo. Sin duda, sin duda. Bueno, pues nuestra compañera Meriem Bennis yo creo que ya puede plantear algunas de las preguntas que nos han llegado de quienes han estado siguiendo su charla. Meriem. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Tenemos una primera pregunta, doctor. ¿Hay en Marruecos recursos en línea que brinde apoyo psicológico aquí en Marruecos? Sí, exactamente, es lo que decía. Cuando estaba el confinamiento, durante el confinamiento en todo caso, ahora no lo puedo decir con exactitud, pero durante el confinamiento ha habido a nivel nacional una permanencia de apoyo y de consejo psicológico que ha estado organizada en colaboración con el Colegio Nacional de Médicos y con diferentes profesionales de una forma, digamos, benévola, ¿no? Y ha habido pues, permanencias en casi todo Marruecos y en muchos sectores ya sabe que hay colegios regionales y entonces cada colegio regional tenía su permanencia, también otras estructuras, psicólogos también lo han hecho, pero era a nivel nacional. Eso quiere decir que un colegio a lo mejor de médicos del noroeste o del sur o de la zona central, pues podían, por ejemplo, ser llamados por una persona de otra zona. Y entonces ha habido en Marruecos. Actualmente no se lo puedo decir, creo que todavía existe, pero menos que antes. Eso ha habido durante el confinamiento, porque durante el confinamiento, como usted sabe perfectamente, la gente no se podía desplazar. En cambio, ahora la gente tiene la posibilidad de ir a los centros de salud, de ir a los hospitales, de ir a sus médicos, a ver a sus generalistas, sus psiquiatras, o no hay ningún problema para eso. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Piensa usted que el exceso de informaciones contradictorias a veces crea una duda profunda de todo y agrava la angustia de la gente? Absolutamente. Lo peor que se le puede dar a la gente son informaciones contradictorias. Eso es como un veneno, porque la gente ya no cree nada. Y por eso no debería ser así, porque esto no es un problema político, no es un problema de fútbol o de tendencias, o de decir me gusta esto, o de arte, o de gustos. La ciencia, aunque es difícil, a veces incluso las matemáticas son difíciles que sean objetivas, pero la ciencia tendría que ser objetiva. Y entonces tienen que ser cosas... Puede equivocarse, o sea, la gente puede equivocarse, pero equivocarse dentro de digamos,
de un esquema racional. La persona puede decir, oiga, para no alarmar a la gente, supongamos, no estoy hablando, por ejemplo, de la pandemia esta del COVID, supongamos que se trata de un virus que no conocemos y que no sabemos si es virus, si es bacteria y tal. Yo puedo decir, por ejemplo, digo, oye, si digo que no sabemos nada, vamos a alarmar a la población. Entonces se decide decir, bueno, lo que no hay que hacer es mentir. O sea, se puede por omisión salvaguardar las personas, pero no mentir. Puedo decir yo, pues mira, estamos estudiando, estamos observando, no va a decir yo que no sabemos nada. Puedo decir, bueno, pues ahora es esto. O sea, la gente puede comprender que no se le ha dicho algo y luego dar complemento de información. Pero decir una cosa y sin saber por qué, o sobre todo cuando hay gente que tiene actitudes dispares o que haya responsables políticos que digan cosas diferentes, eso crea la incertidumbre y aumenta la angustia, por supuesto. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Qué piensa usted con tantas teorías conspiratorias que hay sobre la vacuna? Bueno, yo creo que no hay una respuesta única. Hay gente para todo, ¿no? Hay gente para todo y cada persona pues, puede tener una filosofía particular. Es verdad que ha habido, por ejemplo, movimientos o incluso alguno que otro político o alguno que otro dirigente social que haya pretendido que se trata de una forma de eliminar a las personas, o otros que dicen que es para inocular la vacuna para controlar y tal. Bueno, detrás de esto puede haber muchas explicaciones. Yo no creo que se pueda explicar una sola fórmula. Hay gente que está en contra de todo, hay gente negacionista que niega todo, hay gente que ve enemigos por todas partes, hay gente que le gusta poner cizaña y... O sea, yo creo que es un fenómeno que hay que estudiarlo y que no es un fenómeno único. Detrás de esto hay varias, digamos, vías de investigación, pero es completamente real lo que usted dice, no solamente con la vacuna, sino con la política, con la economía, con la gestión política. Actualmente asistimos a este tipo de actitudes, o bien negacionista, o bien de manipulación, de conspiración, y claro, eso responde pues a cosas muy diversas. Yo creo que eso necesitaría ya, no una charla, sino varios enfoques para ver qué es lo que hay detrás de eso. Muy bien. ¿Y podemos pasar una última pregunta? Por supuesto. Sí. Después del confinamiento, los divorcios se han disparado. ¿Cómo tenemos que gestionar las emociones para no llegar a esas cifras? Bueno, es verdad que después del divorcio hay que decir que algunas estadísticas han dicho también que un 10% de parejas están mucho más unidas después del COVID que antes. Digamos que tampoco, lo mismo que decía con la conspiración, no se puede generalizar. El COVID con el confinamiento haya servido como un revelado, ¿no? Como unas fotos negativas que pones y sale positivo, es lo mismo, ¿no? Tienes personas que se soportaban y las pones juntas, enfrente, durante un par de días o un par de semanas y entonces ya explotan, ¿no? Y luego, pues hay, por supuesto, hay matrimonios o parejas que decía que el matrimonio es una empresa compleja y que hay que hacer concesiones y convivir y aceptarse mutuamente. Por supuesto, si tienen personas que ya se llevan mal, es como pasa también con el retiro, ¿no? Hay gente que convive durante 40 años porque no se ven, porque la mujer o el marido van a trabajar y se ven cansados por la noche y tal, y llega un momento en que uno se retira y se ven todo el día, y llega ese momento que cuando estalla el problema, ¿no? Y eso es porque ya la pareja iba mal.
también hay que decir que hay muchas parejas que iban mal y lo que ha hecho el confinamiento, el COVID, es empujar el desenlace. Pero hay que decir que quizás habría un 10% de estos casos que se han roto, que quizás si no hubiera habido este confinamiento, si no hubieran tenido la tensión del COVID, si no hubieran tenido problemas precarios económicos, se hubieran soportado y hubieran sido juntos. Y esto ha precipitado. Lo que hay que hacer, pues pensar que cuando se construye una pareja es con un objetivo positivo. Es para ganar los dos. Una pareja no es que una persona domine al otro o que una persona pueda tener máximas satisfacciones y que la otra simplemente... Y entonces, claro, la gente tiene que buscar una pareja con construir un objetivo positivo. Y yo creo que, en general, si las bases son positivas y las personas quieren hacer algo en común, ya sea con confinamiento o sin confinamiento, pues la unión sigue, ¿no? Lo que ha hecho el confinamiento es, digamos, poner en relieve más los desacuerdos y quizás gente que se hubiera soportado en otras circunstancias no lo ha hecho. Entonces, bueno, pues hay que decir a la gente, pues, tener un poco de paciencia y quizás pues embarcarse en una relación de pareja teniendo más cosas en común y no estar como una pareja forzosa, ¿no? No sé si todavía se está difundiendo o no la pantalla. Sí, se le está oyendo perfectamente, Sí. oyendo y viendo. Vale. Muy bien, pues esta era nuestra última pregunta y muchísimas gracias, doctor, porque yo creo que después de sus palabras claras, directas y prácticas además, yo creo que para todos, pues yo creo que podremos ser un poco más fuertes, precisamente por ese principio de que conocer los problemas es contribuir a solucionarlos o es incluso condición imprescindible para contribuir a solucionarlos. Muchísimas gracias. Pues gracias a usted y encantado de haber participado. Muy bien. Para quienes están siguiendo este ciclo, ya saben que nos quedan otros 2 programas, otras 2 charlas. La próxima, que será justamente dentro de 8 días, el próximo martes, día 1 de diciembre, es de la profesora Ana María Carrillo, profesora titular del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo tanto, ella nos hablará desde Ciudad de México y hablará sobre la historia de las pandemias y COVID-19. Es decir, nos va a poner esta pandemia en el marco histórico de las que ha vivido y ha sufrido la humanidad y las consecuencias que han tenido en los más diversos campos, desde, por supuesto, la medicina, pero también las artes, la demografía, la política, la economía, etcétera, etcétera. Y terminaremos el 10 de diciembre, muy pronto, en fechas ya cercanas en las que probablemente se empiece a disponer de una vacuna eficaz, pues terminaremos con la filósofa Marina Garcés, que ella nos hablará de la era post-COVID en la medida en que una persona pueda hablar del futuro. Muy bien, muchísimas gracias a usted ante todo de nuevo, doctor Páez, y a todos ustedes muchas gracias y hasta la próxima charla dentro de 8 días. Hasta luego. Buenas noches.